ahí fue cuando yo empecé más que nunca como a hacerle esa pregunta al Espíritu Santo y a Dios. A decirle, Dios, ¿para qué me mandaste a este mundo? ¿Será que lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy haciendo es lo que verdaderamente tú quieres que yo haga? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que a esto es lo que me debo dedicar? Pero ¿qué pasa? Que incluso yo llegué a confundir eso con que ese era el propósito que Dios tenía para mí. Y esas son dos cosas muy distintas. Y yo le decía, nosotros somos como vasos. O sea, nosotros decidimos de qué nos llenamos, si de la presencia del Espíritu Santo o de las opiniones del mundo. Y a mí me hubiera gustado que en mi descubrir alguien me lo hubiera dicho así personalmente. Hey, tu propósito no está en lo que tú haces, tu propósito está en Cristo. Bueno, bienvenidos todos nuevamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast llamado Los Aprendices. Tanto Alberto como yo, para nosotros es un placer que ustedes estén hoy por acá escuchándonos en este nuevo episodio. Antes de empezar, queremos pues pedirles unas pequeñas disculpas porque sabemos de que el podcast pasado, la última parte se cortó, no nos dimos cuenta sino hasta cuando ya se había subido el podcast y bueno, creo que fue más un error de mi parte, no me di cuenta de que al final del video esa parte estaba dañada. Por alguna razón, el programa exportó bien el video y nada, o sea, nos dimos cuenta ya después cuando ya se había publicado. Pero igual no le faltaban muchos minutos al podcast, faltaban como unos 5 o 6 minutos, em, la despedida y todo eso, pero bueno, ya se había subido, ya no había nada que hacer. Pero bueno, le damos la bienvenida a este nuevo podcast, a este nuevo episodio que le hemos como colocado como título Nuestra Identidad. Hoy vamos a estar hablando acerca de la identidad, acerca de quiénes somos, acerca de para qué venimos a este mundo y bueno, pues darle la bienvenida y Alberto, no sé si quieras decir unas palabras. Hombre, pues claro que sí. Pues, bienvenidos a todos nuevamente. La expectativa que tenemos hoy es aprender del tema, también aprender a cómo superarlo. Y bueno, más que todo, pero, o sea, lo más importante, aprender, porque nunca hemos dejado de aprender y nunca vamos a dejar de aprender. Nosotros, pues, para hablar de esto tenemos que estudiar y tenemos que leer un poco, entonces, el objetivo de esto también para nosotros, así como para ustedes, debería ser, es aprender. Entonces, bueno, nada, primero para hablar del tema de nuestra identidad, pues tenemos que hablar de cómo, o sea, ¿a qué se refiere con identidad? Entonces, la identidad realmente se refiere a quiénes somos nosotros realmente. Y, ajá, cómo el mundo de pronto nos hace olvidar de quiénes somos, porque realmente nuestra identidad no está en las cosas que hacemos ni en lo que servimos. Cuando hablo de servicio no hablo del área ministerial, sino en nuestros trabajos, en lo que estamos dedicados a hacer para ganarnos la vida, por decirlo así, sino más en Cristo, porque ahí está nuestra verdadera identidad. Y eso es lo que primero debemos entender, porque muchas veces confundimos la identidad con nuestros dones y talentos que Dios también nos ha dado, pero de eso no se trata la identidad. Entonces, es normal que el mundo quizás a veces, perdón, es normal que el mundo quizás a veces haga como hacernos olvidar de quién nos amó primero, como hacernos olvidar de quiénes somos realmente nosotros mismos como personas en Cristo. Entonces, creo que es un tema de bastante importancia y es algo que sufrimos o han sufrido la mayoría en muchas ocasiones. Entonces, primero que todo, pues eso es como la identidad. No sé si Camilo también quiera reforzar algo en ese concepto de identidad. No, sí, justamente como tú mencionabas, yo creo que este tiempo es importantísimo para los cristianos y pues para todos que nosotros conozcamos cuál es nuestra verdadera identidad, ya que el mundo constantemente está tratando como de imponernos una identidad que no es nuestra, que es una identidad falsa. El enemigo siempre ha estado buscando la manera de que los cristianos y que de las personas
pierdan o que no conozcan su verdadera identidad. Y creo que es un tema que ataca bastante más que todo a los jóvenes, a los adolescentes, porque están en ese momento de la vida donde se cuestionan muchas cosas, están en ese momento de la vida donde se preguntan, bueno, pero ¿quién soy? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy en este mundo? Y entonces yo creo que es un tema bastante importante, es un tema que debemos entender a profundidad para así conocer como tal cuál es nuestra verdadera identidad. Todos tenemos una identidad que no ha sido dada por los hombres, no ha sido dada por nuestros familiares o por nuestros amigos o las personas del mundo, sino que es una identidad basada en lo que ya Dios planeó, basada en lo que ya Dios dijo que nosotros éramos. Y yo quiero basar el episodio del día de hoy en un pasaje que, bueno, es la historia del hijo pródigo. Yo creo que todos aquí conocemos un poco esta historia, pero quiero que la veamos como tal y luego de que le lea pues esta historia, nos hagamos la pregunta por qué el hijo menor, que fue el que salió de su casa, por qué tomó esa decisión, por qué creen ustedes que toma esa decisión de irse. Y, y bueno, la historia dice de la siguiente manera. Este pasaje se encuentra en Lucas 15, del 11 en adelante, eh, que dice, un hombre tenía dos hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con brazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Entonces, yo creo que o sea, la pregunta que yo me hice al leer este pasaje, al leer esta historia es, ¿por qué el hijo menor se apartó? ¿Cierto? Y la respuesta que yo encuentro pues a esta pregunta es porque el mismo enemigo, el mismo diablo, le hizo olvidar cuál era su identidad. Él era un hijo, él tenía un padre que estaba atento a las necesidades de sus hijos, él tenía un padre que lo amaba, un padre que lo protegía, un padre que le daba de comer, que le daba de vestir. Él era un hijo amado, pero el enemigo hizo que él olvidara su identidad y se apartara de su casa. Y yo creo que eso es lo que muchas veces como cristianos o a muchos cristianos nos pasa, de que empezamos a escuchar más la voz del mundo, la voz que está allá afuera, la voz de nuestras amistades o de muchas personas que quieren tratar de imponer una identidad en nosotros, cuando ya nosotros de nacimiento tenemos una identidad y tenemos un propósito. Entonces, el hijo menor intentó buscar en el mundo su verdadera identidad y su verdadero propósito, pero lo que él no recordaba es que él ya tenía una identidad, es que él ya era un hijo amado. Entonces, yo creo que
nadie conoce mejor el verdadero propósito y el valor que tiene una persona como aquel quien lo crea. No sé si me hago entender. Cuando un inventor, alguien crea algo, pues quién sabe para qué está hecho. O sea, quién sabe más que nadie para qué funciona o cuál es la función y la identidad de ese invento. Pues su inventor, claro está. Entonces, yo creo que para nosotros conocer verdaderamente nuestra identidad, debemos remitirnos o ir o buscarla en aquel quien nos creó a nosotros, en nuestro inventor y nuestro creador. Yo creo que en él es donde vamos a encontrar nuestra verdadera identidad y el para qué estamos en este mundo y qué dones o qué talentos tenemos o qué él quiere que nosotros hagamos. Entonces, yo creo que eso es algo importante que debemos entender. No, claro, exactamente, o sea, yo coincido completamente contigo y de hecho eso nos pasa mucho porque nos dejamos llevar por lo que vemos exteriormente. O sea, nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, el hijo, llevémoslo, o sea, el hijo pródigo, eso pasó hace años, pero llevémoslo acá al presente. Imaginemos que yo estoy en esta casa, tengo todas las comodidades, mi cama, o sea, todo eso es una realidad, realmente no es algo ficticio. Si yo tengo todas las comodidades aquí, vivo con mis papás me mantienen, o sea, estoy bien, digámoslo así, pero yo, en mi afán de querer más dinero, de querer como salir a independizarme, como a salir al mundo, por decirlo así, pues a comérmelo, como quien dice, entonces yo dejo todas estas comodidades y me enfoco más que todo en eso. Y, o sea, cuando lo hago, dejo a mis papás, dejo o sea, dejo todo tirado, ¿ya? ¿Pero por qué? Por el afán y el deseo de querer poder, de querer adquirir poder. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros mismos, con el dinero, con, no sé, en el caso de las otras personas, con la discoteca, con el alcohol, con las drogas, que muchas veces lo que narran las personas que consumen es que la saca de ese momento, la saca de ese momento de ansiedad, y eso es lo que las aparta tú completamente de las mismas comodidades que tienen en su hogar. Porque un drogadicto teniendo su casa, su techo, su mamá, su familia y todo, se va a ir de casa si lo tiene todo, porque simplemente quiere algo que está más allá. Y ese algo que está más allá no tiene nada que ver con Cristo. Entonces, ¿qué identidad va a encontrar ese pelado? Ninguna. ¿Ya? Entonces, es ahí donde nosotros ni siquiera tenemos que pensar tan lejos del hijo pródigo porque es algo que pasa todavía en el presente. Hay muchos jóvenes que abandonan su casa simplemente por el hecho del consumir una droga, del consumir alcohol. O sea, hay muchas adicciones en el mundo, no solamente es la droga, hay muchas. Ya, llámese videojuegos, llámese, o sea, lo que sea, porque en el mundo hay lo que sea. Entonces, todas esas cosas nos hacen olvidar a nosotros de quiénes somos realmente y nos hacen perseguir cosas que están fuera del propósito de Dios. Y es ahí donde perdemos nuestra identidad. Entonces no nos tenemos que ir tan lejos tampoco. Ahora, en la historia del hijo pródigo, en efecto, se cuenta que fue un hijo que tenía todas las comodidades y que se fue de su casa porque pensó que afuera iba a encontrar algo que, que de pronto no tenía en su casa. Algo como lo que yo estoy poniendo de ejemplo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, o sea, a veces intentamos encontrar quiénes somos en lo que hacemos o en la aprobación de otros, o en lo que vestimos, pero la realidad es que nadie conoce más el propósito de nosotros que el mismo Dios, porque como bien tú dices, o sea, Él fue quien nos creó a nosotros. Entonces, ¿quién más conoce su invento que el mismo inventor? El mismo inventor de nosotros es Cristo. Entonces nuestra identidad está en Cristo, pero no está en las cosas que hacemos, ni en nuestros talentos, ni en nada de eso que quizás de pronto hemos adquirido pues gracias a Él, de hecho, pero nuestra identidad no está en nada de eso, ni siquiera nuestro propósito, porque nuestro propósito es servir a las personas, predicarles el evangelio y ayudar a más personas a que se salven. Ese es nuestro propósito como cristianos. Eso es lo que muchos de nosotros o muchos de ustedes, pues muchas veces no lo han entendido y piensan que el propósito es lo que están haciendo actualmente y no lo que Dios les ha llamado a hacer. Y son dos cosas distintas.
¿ya? Entonces, y de hecho se dice que incluso que, pues, Pastor siempre nos ha enseñado a nosotros que incluso tú no puedes tener una pareja si no tienes tu propósito claro primero, por ejemplo. Entonces, para que ustedes vean el valor de tener una identidad en Cristo. O sea, sin eso, sin esa identidad, nosotros no tenemos nada. Porque entonces, ¿en dónde nos vamos a refugiar? ¿En dónde vamos a ir a buscar lo que el mismo Dios nos está ofreciendo? En ninguna parte. Porque nada nos va a dar más felicidad que el mismo Dios. Entonces creo que el ejemplo del hijo pródigo es un excelente ejemplo para hablar de esto porque es un caso que pasó hace muchos, muchos años, pero sigue pasando hoy en día. Quizá no con eso, pero sí con lo que acabo de decir, o sea, con muchos placeres del mundo que aparentemente se pueden ver eh, atractivos, se pueden ver chéveres, pero a la larga eso dura poquito. El placer es momentáneo, realmente. El propósito de Dios es eterno. Entonces, creo que es algo que de lo que yo pues estoy bastante de acuerdo. No, sí, totalmente de acuerdo. Y, y sí, como le mencionaba, o sea, yo creo que cuando nosotros olvidamos nuestra verdadera identidad, es fácil que el mundo venga o que el enemigo venga corriendo y trate de imponer una falsa identidad en nosotros. Cuando no sabemos para qué nacimos, cuando no sabemos qué identidad tenemos, pues es fácil que cualquier cosa que nosotros veamos y que nos parezca atractiva o que las personas digan, no, tú eres bueno para esto, pues enseguida vamos a creer que nacimos para eso o que esa es la verdadera identidad que nosotros tenemos cuando en realidad no es así. Y ahí yo creo que ahí es importante diferenciar. Hay tres identidades, yo aquí las anoté, tres identidades que nosotros vamos a tener en cuanto a Cristo. No sé si me va a entender. Cuando nosotros, cuando Dios creó este mundo, cuando Dios creó al ser humano, pues todos éramos criaturas de Dios. Esa era la única identidad que nosotros teníamos. Éramos criaturas de Dios y vivíamos en este mundo. Una vez que Jesús vino a este mundo y murió por nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de nosotros ser hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo aceptamos, dice la palabra de Dios en Juan 1:12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, primero, la primera identidad, ¿cuál es? Criatura de Dios. Cuando alguien nace automáticamente con esa identidad. Es criatura de Dios, es creación de Dios. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo aceptamos, entonces ya no somos solamente criatura de Dios, sino que somos hijos de Dios. Y yo creo que esa es la verdadera identidad que nosotros debemos tener en mente como cristianos. Si hemos aceptado a Jesús, si hemos recibido su palabra y creemos en Él y lo confesamos públicamente, la palabra de Dios dice que ahora somos nueva criatura y somos hijos de Dios. Pero hay una tercera identidad, que es la de ser discípulo de Jesús. Y yo creo que muchos cristianos hoy en día se han como estancado en la identidad únicamente de ser hijos. Es cuando tú recibes a Jesús, haces, qué sé yo, la oración de fe, lo recibes, crees en Él, vas a la iglesia y todo eso. Pero un discípulo es más que un hijo. Un discípulo es alguien que no solo tomó la decisión de aceptar a Jesús, sino que tomó también la decisión de seguirlo. Entonces, cuando nosotros aceptamos esa decisión de seguir a Jesús, de cumplir su voluntad, de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, ahí es cuando nosotros no solamente somos hijos de Dios, sino que también somos discípulos de Él y hemos decidido trabajar para su reino. Entonces, hay una palabra que a mí me gusta mucho darle pues a los jóvenes nuevos que llegan a la iglesia cuando estoy sirviendo en consolidación. Es de que siempre les digo que Dios, antes de que nosotros naciésemos, Él ya tenía un plan y Él ya tenía una identidad para nosotros. Entonces,
El mundo siempre va a estar constantemente, o el enemigo siempre va a estar constantemente tratando de quitarnos esa identidad, pero ya Dios la diseñó mucho antes de que nosotros naciésemos. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, esto me parece bastante lindo porque es como que Dios se tomó el tiempo de crear cada detalle de nosotros, de crear nuestra identidad, de crear nuestros dones, de crear nuestros talentos y de planear una vida para nosotros. Y el mundo constantemente quiere hacer que nos desviemos de esa voluntad, de ese propósito y de esa identidad que ya Dios nos ha dado y que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es ¿Cuál es la voluntad que Dios quiere para nuestra vida? Primeramente, que no solo seamos criaturas, sino que aceptemos a Jesús en nuestro corazón, que seamos hijos de Él, que nos acerquemos a Él. Y si nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, pues no solamente vamos a ser hijos, sino también vamos a ser discípulos de Él. Entonces, por ejemplo, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, una identidad, o nosotros muchas veces creemos que nuestra identidad la construimos con lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros nos dedicamos. Si alguien te pregunta, a ti, Alberto, por ejemplo, y te dice, no, pero ¿y quién eres tú? Sí, tú le puedes decir, bueno, yo soy Alberto, tengo veintitantos años, trabajo como tal profesión, pero eso no es lo que verdaderamente nos identifica. Nuestra profesión no es lo que nosotros somos. Nuestra profesión o a lo que nosotros nos dedicamos no es nuestra verdadera identidad. Tampoco es nuestro nombre. Nuestro nombre no dice nada. Si tú le preguntas, no, pero tú, a una persona, no, pero tú quién eres, y esa persona, no, yo soy Juanito Pérez, sí, pero tu nombre no dice nada. O sea, esa no es una identidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo recuerdo una vez que en una clase de la universidad, en la primera clase, un profesor una vez llegó y empezó como a hacer preguntas y le preguntó a una muchacha que estaba en la clase, no, ¿tú quién eres? Y la muchacha le preguntó, no, yo soy fulanita de tal. Y él le preguntó, bueno, pero no te pregunté tu nombre, ¿quién eres tú? O sea, dime quién eres. Y la muchacha dijo como que, bueno, yo soy una estudiante, tengo veintitantos años. No, pero yo no te pregunté qué estás estudiando. Dime quién eres tú. Y la muchacha se quedó así pensando como que no supo qué decir ya. Y todo, literalmente todo el salón se quedó pensando como que, ¿quiénes somos? O sea, como que, ¿qué podemos responder ante esa pregunta? Y por mucho tiempo como que yo lo medité, yo dije, pero ¿qué se puede responder a esa pregunta? Y la mejor respuesta que yo pude encontrar a eso fue decir, soy hijo de Dios. Eso fue la mejor respuesta que yo pude dar a la pregunta de quiénes somos, porque yo recibí a Jesús en mi corazón y eso automáticamente me convierte en parte de su familia y creo que esa es la mejor identidad que nosotros podemos tener. Sí, yo creo que, o sea, lo has dicho todo. Básicamente lo has dicho todo porque es la realidad. Y de hecho yo quiero hacer énfasis en el tema de que a veces confundimos como nuestra identidad con lo que hacemos. Porque inclusive yo fui una de esas personas que en un momento pensó que, o sea, por ejemplo, mi vida se narra, o sea, lo voy a explicar muy, muy brevemente, pero mi vida se basa en que yo estudié una carrera que se llama diseño hipermedia. Eh, y esa carrera tiene muchos ámbitos, o sea, hay diseño, hay realidad aumentada, hay 3D, hay animación, hay edición, hay fotografía, o sea, hay tantas cosas, son una mezcla de múltiples talentos, por decirlo así. Entonces, pues uno se tiene que inclinar literal por una sola o hacer todas al tiempo, pero si uno va como empezando, uno debe como ir buscando su norte. Y yo estaba como en ese nivel y de ver qué es lo que me gustaba. Entonces al principio, no, que de diseño. Entonces yo saqué una línea de camisetas, empecé a diseñar. No es que no me guste diseñar, me gusta diseñar, pero no es a lo que yo me quiero dedicar, o sea, de lleno. Me quiero dedicar a lo que estoy haciendo ahora, que es la grabación audiovisual, la postproducción audiovisual. Pero ¿qué pasaba? Que yo en ese momento, yo estaba como en ese descubrir
qué era lo que yo quería hacer, a qué me quería dedicar finalmente, o sea, por qué rama yo me iba a ir de todas esas que había. Y entre todas esas, pues lo audiovisual fue una de las ramas en las que más me incliné. Yo empecé a actuar, empecé a hacer producciones con la universidad, en fin, empecé a hacer como mi recorrido. Pero ¿qué pasa? Que incluso yo llegué a confundir eso con que ese era el propósito que Dios tenía para mí. Y esas son dos cosas muy distintas, ya, porque una cosa es tus talentos, tus dones, de lo que tú vives, y otra cosa es el propósito de Dios. O sea, sí, ambas van de la mano, ¿cierto? Pero no es que el foco principal es lo que tú haces, ni en lo que tú trabajas, ni en lo que tú te dedicas, como ya lo dijiste antes. Entonces, eso muchas veces nos pasa a todos porque creo que uno, o sea, uno en el afán de descubrirse a uno mismo, de ir creciendo, de ir madurando, tiende a confundir esas cosas, o sea, tiende a confundir esos dos conceptos. Y aquí es donde quiero hacer la claridad, o sea, tu identidad no está en lo que tú trabajas, tu identidad no está en a lo que tú te vas a dedicar a hacer. Tu identidad está en Cristo. Tú eres hijo de Dios y más nada que, o sea, nada más importa que eso, que eres hijo de Dios. Dios te da a ti los dones, Dios te da a ti los talentos, porque no es que tú te vas a acostar en la cama y vas a quedarte ahí durmiendo toda la vida. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo vas a vivir entonces? O sea, porque Dios tampoco es un Dios de pereza. O sea, nadie ha dicho eso. Lo que digo es que eh, mejor busquemos el reino de Dios y lo demás será por añadidura, tal como ya creo que lo habíamos dicho antes, que eso es un versículo que aparece en la Biblia. Entonces creo que es importante que todos ustedes sepan que su identidad no está en lo que ustedes hacen, su identidad está en Cristo, y eso es algo que muchas veces nosotros no entendemos al principio. Y a mí me hubiera gustado que en mi descubrir alguien me lo hubiera dicho así personalmente: hey, tu propósito no está en lo que tú haces, tu propósito está en Cristo, porque muchas veces nos confundimos. A mí me hubiera gustado escuchar eso antes y quizás me hubiera ahorrado muchas cosas que me pasaron después, pero bueno, aquí estamos. Entonces creo que es algo importante de aclarar porque creo que es algo que nos pasa y no debemos sentirnos culpables por eso, porque al final somos humanos y, o sea, nosotros estamos para eso. O sea, toda la vida vivimos aprendiendo y toda la vida vivimos estrellándonos de alguna u otra manera, pero de todo eso se aprende. O sea, nada es por perdido. Pero a mí sí me hubiera gustado que me lo hubieran dicho antes, la verdad. Entonces, es por eso que se los digo a ustedes. O sea, nuevamente, su propósito no está en lo que ustedes hacen, ni en lo que ustedes se quieren dedicar a hacer, sino en Cristo. Y nada más que Cristo. O sea, nada más importa que eso. O sea, ustedes busquen a Dios con todo su corazón, sirvan, ámenlo, búsquenlo, o sea, siempre. Lo demás será por añadidura. Se los dice alguien que no tenía trabajo y Dios le dio un trabajo. Se los dice alguien que no sabía qué hacer con su vida y Dios le dio un propósito. O sea, Dios realmente restaura. Y si uno lo busca, pues todo lo demás te llega, porque Él es la base de todo, como ya lo había dicho antes. Entonces, nada, eso era lo que más que todo quería decir. No, y tienes toda la razón. Yo creo que todos pasamos por ese momento de preguntarnos, bueno, pero eh, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Em, ¿Quién soy? ¿Cierto? Yo recuerdo que yo también pasé por esa misma época donde me hice todas esas preguntas. Yo, eso fue por allá por el 2019, antes de la pandemia. Yo estaba como que, no sé, ese año para mí fue como un año decisivo porque yo estaba en la universidad, o sea, ya sabía lo que estaba estudiando, me gustaba lo que estaba estudiando y todo eso, pero yo sentía que eso como que no era lo que me definía a mí, ¿sí me entiendes? O sea, no era como lo que me daba un propósito eterno, por así decirlo. Entonces, ahí fue cuando yo empecé más que nunca como a hacerle esa pregunta al Espíritu Santo y a Dios. A decirle, Dios, ¿para qué me mandaste a este mundo? ¿Será que lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy haciendo, es lo que verdaderamente tú quieres que yo haga? ¿Será que eh, estoy haciendo lo correcto? ¿Será que a esto es lo que me debo dedicar? Sí, o sea, fue como que un año donde me hice como que tantas esas preguntas existenciales, por así decirlas, pero a la misma vez le preguntaba al Espíritu Santo. Y en él fue que pude encontrar respuesta, en él fue que pude encontrar para qué yo vine a este mundo, la respuesta de para qué em,
Él me trajo a este mundo, quién soy. Creo que Él afirmó esa identidad de hijo de Dios que soy y a la vez me dio un propósito. Él me dio un propósito y creo que eso es algo que todos debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele, porque no hay nadie más quien puede darte tu verdadero propósito en este mundo que el Espíritu Santo. No hay nadie más. No es un amigo tuyo, no es tu familia. Ellos pueden guiarte y eso está bien, pero el que tiene la última palabra en cuanto a para qué naciste, o en cuanto a cuál es tu verdadero propósito, es el Espíritu Santo. Y una vez que tú conoces ese propósito, es como que todo es más fácil, como que ya tú sabes para dónde vas, más o menos sabes el camino que tienes que tomar, más o menos sabes las decisiones que debes tomar para seguir ese propósito. Y yo o sea, algo que nosotros debemos entender es que no es fácil de pronto caminar en el propósito que Dios nos ha dado. Muchas veces es más fácil seguirle las aguas al mundo, pero cuando nosotros empezamos a caminar con el Espíritu Santo, Él no solo nos da las ideas, sino que también nos da los instrumentos, nos da las personas, nos da las palabras para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Desde el día en que yo conocí mi verdadero propósito, desde el día en que que esa pregunta fue contestada, y he buscado la ayuda del Espíritu Santo, Él nunca me ha dejado solo. O sea, nunca me ha abandonado ni me ha dejado a mi suerte para cumplir ese propósito. Todo lo contrario, o sea, me ha dado las herramientas, me ha dado a las personas indicadas, me ha dado las palabras indicadas, todo para que yo cumpla ese propósito. Entonces, si tú te preguntas, ¿cómo puedo descubrir cuál es mi verdadera identidad? Primero, pregúntate, ¿recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Ya recibiste a Jesús como tu único Señor y Salvador? Porque si no, exacto, porque si no has hecho eso, pues sigues siendo una criatura de Dios, sigues siendo creación de Dios. Entonces, si no has recibido a Jesús en tu corazón, pues sigues siendo una creación simplemente. Pero si ya tú lo recibiste, pues ya tú eres hijo de Dios. Y cuando nosotros tenemos en mente nuestra verdadera identidad, cambiamos nuestras actitudes, cambiamos cómo nos comportamos, cómo hablamos, lo que hacemos, muchas cosas que dejamos de hacer también, porque sabemos nuestra verdadera identidad. Yo estoy seguro que si tú te pones a ver a las personas que son parte de la realeza, esas personas no actúan como cualquier persona. Esas personas no actúan como cualquier persona por aquí del barrio o cualquier persona de afuera. Esas personas conocen su valor, esas personas conocen para qué nacieron, esas personas conocen de a qué pertenecen y por tanto actúan de esa manera. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos claro o cuando todos los días nos recordamos a nosotros mismos que somos hijos de Dios, pues muchas cosas van a empezar a cambiar en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en cómo nos vestimos, en cómo actuamos, en cómo hablamos con las personas. Y eso es algo que debemos tener siempre en mente para no olvidar nuestra verdadera identidad. Y lo otro es de que si ya tú recibiste eso en tu corazón, pero no has tomado la decisión de seguirlo, pues te quedaste como hijo de Dios, está bien. Hay muchas personas que se quedan como con esa identidad, pero si tú amas a Dios, si no te basta con ser hijo de Dios, si no te basta con darle gracias con tus palabras, pero quieres darle gracias a Dios con tus actos y quieres seguirlo y quieres cumplir su voluntad y quieres saber qué Él puede hacer contigo, pues entonces toma la decisión de ser discípulo. No te quedes en ese nivel de ser hijo de Dios, sino que toma la decisión de ser un discípulo de Jesús. Vemos de que en la Biblia podemos ver del ejemplo de que no todos tomaron la decisión de ser discípulos. Solamente esas 12 personas que decidieron dejarlo todo atrás para seguir a Jesús fueron quienes se convirtieron pues en los 12 discípulos de Jesús. Yo sé que no es algo a lo que todos estamos llamados, bueno, es algo a lo que todos deberíamos estar llamados a hacer o todos deberíamos hacer, seguir a Jesús, pero lastimosamente muchas personas no toman esa decisión. Lastimosamente muchas personas deciden quedarse
en ese, en ese nivel de ser hijos de Dios y decir, bueno, ya Sí, aquí exacto. estoy bien, me O sea, acomodo. exacto, o sea, ahí entra el tema de la tibieza, se acomodan y piensan que, o sea, estoy bien así, yo voy a la iglesia, voy el domingo, me devuelvo y ya. Hay gente que de verdad se queda así, pero mucha gente que lo hace y se sigue sintiendo vacía. Pero eso es medianamente porque no ha tomado como esa decisión de. Y eso es lo que muchas veces a la juventud más que todo le cuesta, porque ven ese tema como aburrido, como que, que mamera orar todos los días, que mamera levantarme y decirle gracias a Dios, que mamera orar, que mamera leer una Biblia, porque yo ni leo. En fin, son tantos pensamientos que se le vienen a un joven. Y pues se los dice otro joven que también lo vivió en algún momento. O sea, aquí no nos vamos a poner de perita en dulce, así que no, que yo nunca fui así. O sea, sería mentirles completamente, ¿ya? Y todavía cuesta, o sea, eso es una lucha constante diaria, porque eso no es fácil tampoco. Pero tomé la decisión de seguirlo y yo sé lo que eso implica y yo sé que eso es lo que más vale la pena en estos momentos. Bueno, en estos momentos y en toda mi vida, básicamente. Entonces creo que es bastante importante y yo también quiero decir que, o sea, hay muchas personas que se sienten vacías y a veces no saben por qué. Y realmente es por eso, porque es como que Dios les está haciendo como el guiñito, como que les está extendiendo la mano, pero al final Él no va a obligar a nadie. Quien quiera seguirlo, lo sigue. Quien no, no. O sea, Él simplemente dice, ven y sígueme. Si tú haces caso, ya eso es parte tuya. Si no, pues también. Y realmente también la identidad en Cristo es básicamente la base de todo, porque uno siempre debería pedirle a Dios parecerse más a Él, siempre. ¿Y Dios qué es? Dios es un Padre amoroso, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios amable, Dios es un Dios con carácter, o sea, Dios tiene muchas cualidades realmente. Por eso se dice que nosotros cada día debemos parecernos más a Él. Y por eso es que decimos nosotros que nuestra identidad está en Cristo. Porque Cristo es la base de todo. Cristo es la base de unas buenas emociones, es la base de unas buenas relaciones, es la base de un buen matrimonio, o sea, es la base de prácticamente todo del cómo te vistes, de tu personalidad, o sea, bien como lo dijo Cami ahorita, eso es muy cierto. Cuando uno estaba, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la gente que estaba antes de conocer a Cristo se viste muy diferente a como se viste con Cristo. O sea, se hace ese tren de que con Jesús sí hay glow up, pero realmente es por eso, porque, o sea, es un cambio de 360. O sea, Cristo te da a ti las herramientas para ser mejor, incluso en cosas tan simples como una vestimenta, o sea, eso es algo notorio. Cuando tú sigues a Cristo se nota. Entonces, es algo que nos transforma a nosotros para bien. Ya ni siquiera es por mero capricho de un cristiano, ni mucho menos. Realmente la intención es que tú conozcas a Cristo y que conozcas tu verdadera identidad en Él, porque Él te va a dar, Él te va a dar buenas emociones, Él te va a dar un mejor control de todo. O sea, Él te lo da todo, básicamente. Entonces, si eliges seguirlo, ganas más de lo que pierdes, entre comillas. Pues pierdes porque, digo pierdes entre comillas porque pierdes muchas cosas, por decirlo así, puedes perder amistades, puedes perder relaciones, puedes tener más luchas todos los días, puedes tener más afanes todos los días, puedes sentirte mal más, o sea, con constancia todos los días porque al ser hijo de Dios, al aceptar a Cristo, eso significa que eres un blanco del enemigo, ¿ya? Entonces, implica muchas cosas, pero son muchos más los beneficios, porque Dios te otorga un buen trabajo, Dios te otorga un buen matrimonio, Dios te otorga tantas cosas que en el mundo la gente busca que sencillamente las da Cristo. Entonces, creo que es un punto importante aclarar porque muchas veces decimos, ay, nuestra identidad está en Cristo, pero ¿con qué eso qué significa? Pues eso significa parecerse más a Él. Por eso se dice que nuestra identidad está en Él. Y porque Él tiene todas esas cualidades que, que el mejor ser humano puede tener, básicamente. Así es. Y bueno, a mí me gustaría también comentarles, yo he sacado 7 puntos que son verdades que dice la Biblia acerca de quiénes somos, ¿cierto? El primero de ellos es que somos amados. Romanos 8 del 8:38 dice, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que somos amados, todos. Todos hemos nacido con ese amor del Padre, todos hemos nacido con ese aprecio que Dios nos tiene y por algo Él nos formó antes de que nosotros naciésemos. Y Él nos hizo con tanto amor que nos ha dado la posibilidad de llegar a ser hijos de Él si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Lo segundo es que somos hijos de Dios, lo que les hablábamos ahorita. Juan 1:12 que dice más, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 8:15 que dice, habéis recibido el Espíritu de adopción, por cual clamamos Abba, Padre. Eso quiere decir que Dios es nuestro Padre. Dios está ahí para nosotros. Nunca vamos a estar solos si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Lo tercero es que somos perdonados y redimidos. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Colosenses 1:13 dice, nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención. Entonces, nosotros hemos sido redimidos. Nosotros ya no somos lo que antes éramos en el mundo. Nosotros ya no somos lo que el mundo decía que nosotros éramos cuando estábamos en el pecado o en las drogas o en la mentira o en el chisme. Ya nosotros no somos eso, porque la palabra de Dios dice que somos redimidos, que somos transformados. Y, y eso da pie al siguiente punto, que es somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay una cosa que a mí me da como rabia que pase, o no sé si rabia, no sé si esa es la palabra, pero, o sea, me choca que cuando una persona se convierte, cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, el mundo como que lo siga tildando por lo que esa persona hacía antes. O sea, supongamos que una persona que estaba perdida en el alcohol, que era alcohólico, y recibe a Jesús, ¿cierto? Pero me choca que, o sea, que el mundo siga, y yo creo que es el mismo diablo tratando de como que, de hacer que esa persona vuelva a esos malos pasos, pero el mundo constantemente nos está llamando por una identidad que ya no somos y que no nos pertenece. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya nosotros no somos ni alcohólicos, ni drogadictos, ni mentirosos. Somos redimidos y somos hijos de Dios. Que muchas veces pecamos, que muchas veces caemos, sí, y mientras tengamos este cuerpo y esta carne, pues vamos a ser tentados y muchas veces vamos a caer, pero por mucho que caigamos, por mucho que de pronto nos apartemos, porque muchas veces en nuestro caminar con Jesús, créanme, muchas veces nos vamos a alejar, no siempre vamos a estar como que en tanta cercanía con el Espíritu Santo, eh, Es inevitable, es inevitable, porque tenemos una parte carne, o sea, también exacto, somos seres humanos y eso nos puede pasar siempre. exacto. Entonces, por mucho que nos alejemos, así como hizo el hijo pródigo, que se fue hasta otro país, se puso a hacer un montón de cosas, un montón de pecados, pero cuando regresó, cuando tomó la decisión de regresar, él seguía siendo hijo. Él nunca perdió esa identidad, por mucho que pecó, por mucho que anduvo allá afuera, que se fue tantos kilómetros lejos, nunca perdió la identidad que era ser hijo de su padre. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ningún pecado, ninguna cosa que nosotros hagamos, ninguna cosa que, que hagamos nos va a apartar de la verdadera identidad que tenemos en Cristo, que es ser hijos de Dios. Y el quinto punto es que somos escogidos y llamados. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano.
Eso quiere decir que nosotros no estamos aquí por casualidad. Dios nos eligió y nos cogió con un propósito eterno. Y no pienses que el propósito es algo que nada más está destinado como que a, a personas que han vivido de pronto, toda su familia ha estado como en el cristianismo por mucho tiempo y la persona nació allí. En cualquier punto de tu vida que tú reciba a Jesús en tu corazón, Él tiene un propósito y Él sabe qué hacer con tu vida para que tú glorifiques el nombre de Dios. El sexto punto es somos templo del Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros debemos tener muy, pero que muy en cuenta cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Es de que ya nosotros no estamos solos, de que este cuerpo no nos pertenece a nosotros mismos, sino que estamos cuidando algo muy valioso que está en nosotros y es la presencia del Espíritu Santo. Primera Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Debemos tener en cuenta eso, porque no somos dueños de nuestro cuerpo como muchas personas allá afuera te quieren hacer creer. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo y debemos hacer todo lo posible para que nuestro cuerpo esté saludable, porque en él habita el Espíritu Santo. Y por último, el séptimo punto es que somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Filipenses 4:13, que estoy seguro que muchos lo conocen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, como podemos ver, la Biblia está repleta de cosas que conforman nuestra verdadera identidad, cosas que nosotros debemos tener siempre en nuestra mente. ¿Para qué? Para que el mundo no nos llene de sus mentiras, para que el mundo no trate de hacernos creer que somos algo diferente a lo que ya Dios escribió en su palabra, que ya Dios habló y dijo que nosotros éramos. Entonces, hace unos días estaba hablando con un muchacho y yo le decía, nosotros somos como vasos, o sea, nosotros decidimos de qué nos llenamos, si de la presencia del Espíritu Santo o de las opiniones del mundo. Y cuando nosotros no estamos suficientemente llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros no estamos totalmente seguros de nuestra identidad o de nuestro propósito, es fácil de que cualquier persona allá afuera venga y te quiera engañar y te quiera decir, no, pero es que tú eres esto, tú eres lo otro, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Pero en lo que nosotros debemos realmente hacer es buscar la respuesta de aquel que nos creó, que es el único que tiene la verdadera y única respuesta. Entonces, eh, creo que eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que empecemos a buscar esa identidad, no allá afuera. No, el mundo nunca va a poder definirte como tú tal cual eres. El único que va a poder hacer eso es Dios y es el Espíritu Santo. Cuando lo buscamos en su presencia, Él no solo te va a decir quién eres, sino para qué viniste a este mundo. Él te va a decir cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos y los pasos que debes seguir para cumplir con el propósito de Dios, que es ir y hacer discípulos, como lo mencionábamos en el episodio pasado. Si nosotros tenemos eso en cuenta y buscamos la presencia del Espíritu Santo, Él nos va a dar las herramientas, las personas indicadas, Él te va a dar el trabajo indicado, en los espacios indicados, y todo va a ir acorde a su propósito. Cuando tú entiendes que tu vida no te pertenece, sino que tú le perteneces a Cristo, pues Él va a tomar el control y tú vas a empezar a ser esa persona que Él diseñó de mucho antes de que tú nacieses que tú ibas a ser. Entonces, eso creo que es algo importante que debemos tener en mente. No sé si quieres decir algo más, Alberto. No, Cami, realmente ahí, o sea, lo dijiste todo. Realmente yo más que todo me quedo con ese versículo que es 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Digamos, ¿por qué lo traigo a colación? Porque, como bien tú dices, o sea, nosotros, pues en este mundo, nosotros venimos y nos equivocamos con muchas cosas. No sé, una relación fallida, por poner un ejemplo, eh, una persona que hablaba mal, que, no sé, tantas cosas que una persona puede tener, tantos defectos que una persona puede tener. Y muchas personas, o sea, conocen esa versión de nosotros,
pero se quedan con esa versión. Entonces no son capaces como de saber en lo que realmente tú te has convertido. O sea, no se tratan de sentarse y mirar y decir, hey, Dios, así como me transforma a mí, puede transformar a esa persona. Entonces, eso es algo que, y muchas veces eso nos afecta en el sentido de que muchas personas entonces nos empiezan a etiquetar y nos dejan ahí en esa etiqueta y no nos sacan de ahí. Entonces, eso hace que el cristianismo, digámoslo así, o la transición de pasar a ser una criatura nueva pueda ser un poco difícil. Y ahí es donde las personas flaquean y dicen, pero es que esta vida vale eso, vale tanta crítica, vale tanta cosa, a pesar de que ya yo cambié, ya yo hice tantas cosas que yo cambié y la gente me sigue criticando. Entonces, muchos cristianos luchan mucho con eso. Y eso es una realidad que nos pasa a muchos de nosotros o nos ha pasado. Y creo que es importante que las personas salgan como de esa burbuja y empiecen como a ver a la persona como lo que realmente es ahora mismo, no por lo que fue, sino por lo que es. Porque de hecho, la enseñanza pasada de la Casa de Vida, me acuerdo que era incluso el perdón, y decía que cuando una persona no es capaz de perdonar a otra dentro del mismo, ¿cómo se dice? Dentro del mundo, asimismo Dios tampoco podrá perdonarlos a ellos por lo que hicieron. Entonces es importante también ahí meter un poco el perdón porque hay muchas personas que la juzgan y se quedan con eso que la persona hizo o dejó de hacer, ¿ya? Y creo que es una lucha que muchos cristianos tienen hoy en día. Entonces, muchos de ellos desisten y dejan de ir a la iglesia, entonces, porque fulanito me dijo, porque no sé qué. Y pues la verdad es que la iglesia es un mundo, es un hospital. O sea, hay muchos imperfectos, muchas cosas que hay, muchas personas que hay buenas personas, hay malas personas como en cualquier parte. Y uno no debe ir a la iglesia por las personas, sino más bien por lo que está por aprender. Pero es cierto que eso juega un papel bastante fundamental, ¿sí me entiendes? O sea, el hecho de ir a una iglesia y de pronto ver que todo el mundo lo señala, pues no es nada cómodo, ¿ya? Lo que uno puede hacer en esos casos es decirle a Dios, hey Dios, me siento así, no sé qué, y pues a Él ahí te va moldeando y te va ayudando. Pero todo sería un poco más fácil si todos nosotros comprendiéramos eso, que así como Dios nos perdonó a nosotros en algún momento de nuestra vida, así nosotros también debemos ver a las demás personas y creer en el cambio de las demás personas. Entonces creo que eso es algo importante con lo que ustedes se deben quedar. Y pues ya, eso es todo lo que tengo que decir por el podcast del día de hoy. Yo creo que la mejor enseñanza que podemos dar de este episodio es de que primero nos preguntemos cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Será que somos criaturas? ¿Será que somos hijos? ¿Será que somos discípulos? Ujú. ¿En qué, cuál de esas es nuestra verdadera identidad? Y que le pidamos ayuda al Espíritu Santo para que nos apoye a cumplir con el propósito, con el verdadero propósito que Dios diseñó de antemano para nosotros. Y lo último, lo que tú mencionabas que me parece grandioso, es de que nunca definamos a las personas por su pasado. Nunca definamos a las personas por lo que esa persona fue en algún momento, porque en esa persona está el potencial de ser un, una gran persona en el cuerpo de Cristo, de ser qué sé yo, un discípulo excepcional, que de pronto en el momento nosotros no lo vemos, pero que el potencial está ahí y que en cualquier momento Dios puede hacer su obra y puede transformar a esa persona. Entonces, miremos a las personas con ojos de fe, nunca por su apariencia, nunca por sus actos pasados, sino por lo que Dios puede hacer en esa persona. Eso es lo que creo que siempre deberíamos tener en mente. Y bueno, pues nada, yo creo que este ha sido todo el episodio del día de hoy. No sé cuánto nos duramos, espero que no nos hayamos durado como una hora, como... No, no creo. ¿Cómo ando? Sí, No, pues exacto. no creo, hay que ver ahí cómo, Sí, pero sí, no creo. exacto, pero Igual, bueno, igual, ey, igual, este es puro entretenimiento también. Aquí hay, chuc, chuc, chuc. Ya, así es. Bueno, gracias a todos por estar, por escuchar este podcast. Espero que les haya gustado. Si es así, pues ya saben que nos pueden apoyar siguiéndonos en nuestras redes sociales, dándole like
a estos videos, apoyándonos en los comentarios, haciéndonos saber sus opiniones. Y nada, espero que se suscriban, que activen la campanita, todo eso para que estén al pendiente de cuando hay nuevo video. Entonces, pues nada, yo me despido y espero que tengan un excelente día, noche o lo que estén. Chao. Gracias a todos. Chao.